En Cristo Dios nos ofrece el perdón de una deuda que nunca podríamos pagar, y eso es la deuda de nuestros pecados. Nuestros pecados, tanto grandes como pequeños, son terribles ofensas contra Dios. Son revueltas directas contra su plan para nuestras vidas y para todo el mundo. La deuda de 10,000 talentos mencionada en la parábola es una imagen que el mismo Jesús da de la inmensidad de la ofensa que el pecado causa a los ojos de Dios. Pero el siervo del rey, de devolver 10,000 talentos, le habría llevado 160,000 años. En otras palabras, sería imposible. Dios desea perdonarnos de esa deuda que no podemos pagar. Y no hay límite para su misericordia. Pero la realidad es que nosotros podemos aislarnos de esa misericordia que siempre fluye. Cuando nos negamos a perdonar las ofensas que otros nos causan, realmente rechazamos la misericordia de Dios y nos ponemos bajo estricta justicia. En el capítulo 7 de Mateo, nosotros escuchamos a Jesucristo cuando Él dice, porque como juzgas, así serán juzgados, y con la medida con que mides, serán medidas. Si exigimos justicia estricta con otros que nos ofenden, obligamos a Dios a exigirnos justicia estricta. Nos separamos de la misericordia divina. En esa parábola, como en el Padre Nuestro, Jesús nos da el secreto para formar un corazón paciente y perdonador, para no caer en esa trampa. Consiste primero en reconocer el inmenso mal de nuestro propio pecado y así percibir la inmensidad de la bondad de Dios al perdonarlo. Así que no veamos cuán feas son la ingratitud y el egoísmo que típicamente caracterizan nuestra relación con Dios. Nunca comprenderemos cuán generoso es su perdón. Y sin embargo, cuando lo hacemos, nuestros corazones arrogados se expanden y nuestra gozosa paciencia no conoce límites. Hay una mujer, se llama Cheryl McGinnis, y ella aprendió ese secreto de misericordia al pie de una extraña y terrible cruz. Es la viuda del copiloto del vuelo 11 de American Airlines que fue secuestrado y estrellado contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Y esa mañana, ella y sus 2 hijos adolescentes lloraron y sufrieron por la horrible pérdida de Tom, su esposo. En medio de las lágrimas, recordó algo que su marido, sabiendo que el trabajo de piloto es riesgoso, le había dicho mucho antes: si alguna vez me pasa algo, dijo, tienes que confiar en Dios. Dios te ayudará a superarlo. Se lo tomó muy en serio, pero no fue fácil para ella. Y un punto de inflexión en su jornada se produjo casi 1 año después del ataque, cuando acudió a la zona 0 para participar en el fondo de compensación a las víctimas. Y cuando llegó a la zona 0, emocionalmente aturdida, miró hacia el hoyo donde una vez estuvieron los edificios del World Trade Center. Y mientras miraba el hoyo, sus ojos se fijaron en la única estructura de acero que quedaba en pie y tenía forma
de cruz. Siguió mirando desde el hoyo hasta la cruz y sus ojos se centraron en la cruz. Ella oró en silencio de su corazón: Señor, mataron a mi marido. Señor, mataron a mi marido. Luego le pareció verse al pie de otra cruz, la cruz de Cristo, la cruz en el Calvario. Escuchó a Dios en su corazón, invitándola a perdonar los terroristas que habían cometido esta atrocidad. Pero ella le preguntó a Dios, ¿por qué? Y la respuesta que vino a su alma fue: porque te perdoné a ti. Fue un momento de gracia para ella y de claridad espiritual, en el que vio que aunque nunca había cometido horribles actos de terrorismo, se había cometido pecados, había hecho el mal, y Jesús la había perdonado. Fue entonces cuando sintió una fuerza interior que no había sentido antes, la fuerza para perdonar a los asesinos de su marido, y eso cambió el rumbo de su vida. Dios no nos pide que perdonemos por nuestras propias fuerzas, pero nos da la fuerza para por perdonarnos a nosotros primero. Ese es el secreto para aprender la misericordia cristiana. Con la práctica todos podemos aprender a perdonar las pequeñas ofensas de cada día, ¿verdad? Sin embargo, es más difícil perdonar las cosas importantes. Cada uno de nosotros aquí tendrá que perdonar una ofensa grave, tal vez incluso una herida devastadora infligida por alguien a quien amamos profundamente, ¿verdad? Y en esos casos es mucho más difícil seguir el mandato de Cristo de misericordia ilimitada, pero no imposible. Y puede ser bien duro porque de las emociones que experimentamos, emociones de ira, de resentimiento. Los teólogos nos enseñan con razón que el perdón es un acto de la voluntad. Es una decisión de dejar de lado el deseo de venganza y entregar al ofensor en manos de Dios. Otra vez, dejar de lado el deseo de venganza y entregar al ofensor en manos de Dios. Esa decisión tiene lugar a un nivel tan profundo del alma que puede existir al mismo tiempo que fuertes emociones de ira o resentimiento. Esas emociones verdaderamente no fluyen de la voluntad como nuestras decisiones, sino que son simplemente reacciones naturales a la experiencia de la injusticia. Sentimientos que realmente no siempre podemos controlar, ¿verdad? Y es por esa razón que yo escucho a muchas personas que me dicen: Padre, yo trato de perdonar, pero aún yo estoy muy enojado aún. Pero nuestras decisiones, nuestras elecciones existen en el centro mismo del alma, en la voluntad, en aquellos que podemos controlar. En otras palabras, es posible perdonar verdaderamente a alguien y al mismo tiempo seguir teniendo sentimientos de ira o resentimiento hacia esa persona. Y cuando eso sucede, lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer es contrarrestar los sentimientos con oración. Con oración. Y dirigiendo nuestra atención a vivir una buena vida. Eso es la respuesta a esos sentimientos. Eventualmente,
Puede que pase mucho tiempo. La gracia de Dios se desbordará de nuestra voluntad, donde ya hemos perdonado al ofensor, y sanará nuestras emociones. Tal vez no inmediatamente, tal vez después de meses o años. Tal vez nosotros necesitamos una terapista o alguien para ayudarnos. Pero la gracia de Dios va a superar todo. Mientras continuamos con esta misa, renovemos nuestra fe en la misericordia ilimitada de Dios y roguémosle que todo nuestro corazón, la gracia que necesitamos para perdonar a los demás, para que nosotros no estemos en la prisión de falta de perdonar.